Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos estado trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme, hemos visto qué características tenía, con esa velocidad constante a lo largo del tiempo y con esa posición dependiente directamente de la velocidad, vamos a trabajar en este caso con otro concepto relativamente semejante, pero un poquito más complicado, que es básicamente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy importante que aquí tenemos una nueva condición especial en la última parte del enunciado. Si recordáis, teníamos que era movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, SMRUA. Como siempre, como hicimos en el vídeo anterior, vamos a tener las condiciones de cada uno de los puntos, de cada una de las letras, y vamos a ver a dónde nos llevan. Esa M de movimiento, lógicamente vamos a estar en un caso en el que nuestro cuerpo no esté quieto, no esté parado, porque en caso de que estuviese parado no tendríamos ni cambio de posición, ni cambio de velocidad, ni nada por el estilo. Por otra parte, de nuevo, el rectilíneo es importante. ¿Por qué? Porque veremos más adelante, en próximos cursos, que un cambio en la velocidad no depende únicamente de si aumenta o disminuye, sino de que cambie también de trayectoria. Esto de momento lo dejamos por el momento lo dejamos, pero hemos de tener en cuenta que la velocidad puede también cambiar simplemente por cambiar su trayectoria. Pero como os digo, de momento solamente veremos cambios en la velocidad cuando aumente o disminuya. Uniformemente, en este caso, a ver, que lo escriba bien, uniformemente. ¿Por qué uniformemente? Pues porque lo que vamos a hacer es básicamente aumentar o disminuir, en este caso, la velocidad de manera uniforme. Es decir, que la velocidad va a crecer o va a decrecer de manera constante. Mucho cuidado, que es muy distinto a decir que la velocidad sea constante, porque si la velocidad es constante, ni crece ni decrece. Sin embargo, si la velocidad aumenta o disminuye de manera constante, entonces sí que tenemos un cambio en la velocidad, que es la última parte que tenemos, que es el acelerado. Acelerar, o en este caso también podríamos decir movimiento rectilíneo uniformemente frenado, porque al final acelerar y frenar son lo mismo, lo único que acelerar suele tener la condición positiva y frenar suele tener la condición negativa, es decir, de acelerar es aumentar la velocidad y frenar sería reducir la velocidad, pero realmente nos referimos a ese concepto de aceleración como el cambio que ocurre en la velocidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué vamos a tener en este caso? En este caso lo primero que tenemos que introducir es, como acabamos de ver, que básicamente sería ese concepto de aceleración, que se suele expresar con una A, como la velocidad que tenemos durante un periodo, o mejor dicho, el cambio de velocidad que tenemos durante un periodo, es decir, la velocidad que tengo al final de un periodo menos la velocidad inicial que tengo al principio de ese periodo, entre el tiempo que me cuesta entre esos periodos. O lo que sería lo mismo, el cambio que va a sufrir la velocidad en un periodo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto nos lleva automáticamente a que la velocidad, lógicamente, no va a ser constante. Porque si yo aquí tengo una velocidad distinta de la que tengo aquí, habré cambiado la velocidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la velocidad la podemos calcular básicamente como el patrón de la aceleración por el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si precisamente acabamos de definir que la aceleración es la velocidad entre el tiempo, pues yo de aquí puedo despejar y pasar el tiempo al otro lado y decir que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad, que es básicamente lo que tenemos en este caso. Bueno, entonces, esta es la principal condición que vamos a tener en nuestros problemas. Una cosa que es muy importante es que sí que tengamos en cuenta que en estos casos la aceleración sí que va a ser una constante. Vamos a acelerar o vamos a frenar nuestros problemas, el problema según vaya avanzando positiva o negativamente, vamos a hacerlo de la misma manera, es decir, constantemente. Esto es muy importante, porque en caso de que no tuviésemos una aceleración constante, ya no tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, simplemente tendríamos un movimiento rectilíneo acelerado, punto. ¿Ok? Entonces, esto es una condición que es muy importante. Vamos a ver ahora
qué tipos de gráficas podemos expresar tanto para la aceleración con respecto con el tiempo y la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tendremos, en este caso, lo primero de todo, yo voy a escribir la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, ¿ok? Voy a determinar, por ejemplo, una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Y diréis, ¿por qué se expresa en metros por segundo al cuadrado? Pues porque vamos a ver las unidades. Si os fijáis, tenemos que las unidades de la aceleración son lo mismo que las unidades de la velocidad entre las unidades del tiempo. Y si os dais cuenta que tengo aquí las unidades de la velocidad son metros entre segundo, todo dividido entre segundos, que son las unidades del tiempo. Este segundo lo puedo bajar aquí abajo y me quedará metro entre segundo por segundo, o lo que es lo mismo metro entre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de la aceleración. La aceleración siempre se representa en unidades de distancia entre tiempo al cuadrado. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Y esto ahora para qué nos sirve? Pues por ejemplo, yo voy a determinar esta condición de 2 metros por segundo al cuadrado, la representaré aquí. Hemos puesto aquí la aceleración en metros por segundo al cuadrado y como siempre el tiempo aquí en segundos, y yo según vaya avanzando en el tiempo, repetimos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la aceleración es constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo aquí tengo mi aceleración, la aceleración va a ser absolutamente todo el rato la misma, ¿ok? ¿Por qué va a ocurrir esto? Pues porque básicamente lo que voy a tener es una aceleración constante a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, la gráfica de la aceleración básicamente será una línea recta, en este caso paralela a nuestro eje, ¿ok? Aquí se me han ido un poquito los valores, voy a dibujar la recta un poquito mejor, que me caería tal que aquí, y yo según vaya tirando aquí los valores hacia arriba para que intersequen, pues me quedaría con todo este tipo de valores, ¿ok? Entonces, esta es la principal condición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que ahora también podemos representar la velocidad con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque como veis aquí, tenemos que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Como yo en este ejemplo en concreto conozco cuánto vale la aceleración, podré decir que la velocidad será igual a 2 veces por el tiempo, o lo que es lo mismo que la velocidad será 2t. ¿Ok? Simplemente sustituyo aquí dentro ese concepto de aceleración y voy básicamente reproduciendo los valores tal y como hacíamos con el movimiento rectilíneo uniforme entre la posición y el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendremos en este caso? Pues básicamente podré volver a representar mis ejes, donde ahora pondré como siempre el tiempo en segundos y aquí arriba la velocidad en metros por segundo, y de nuevo volveré a representar con respecto al tiempo según mi interés. Entonces, voy a poner aquí en los diferentes ejes y ¿qué me quedará? Pues haremos una tabla de valores que suele venirnos muy bien. Siempre variable independiente, en este caso el tiempo, variable dependiente la velocidad, determino la recta tal que así, ¿y qué me quedará? Cuando empiece mi movimiento, que esté en tiempo igual a 0 segundos, la velocidad que tendré será en un principio 0, a no ser que el problema me diga lo contrario. Cuando avance, por ejemplo, un segundo, la velocidad será, cuando tenga el tiempo igual a un segundo, la velocidad será 2 por un segundo, es decir, 2 metros por segundo. Cuando tenga tiempo igual a 2 segundos, la velocidad será 2 por 2, es decir, 4 metros por segundo. Cuando el tiempo sea igual a 3, tendré que la velocidad será 2 por 3, es decir, 6 metros por segundo. Por tanto, según voy avanzando en el tiempo, voy avanzando en la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedará? Pues aquí tendré aquí el eje donde tendré el tiempo, y aquí voy a poner la velocidad en metros por segundo, la voy a poner cada 2 unidades para que me quede más pequeño. ¿Ok? Entonces, el 2 caerá con el 1, el 4 caerá con el 2, el 6 caerá con el 3, y podría seguir consecutivamente. Y simplemente me doy cuenta de que cojo aquí 1 con este punto y me debería determinar la recta. Esta recta de aquí, que sería la recta velocidad con respecto al tiempo. O lo que sería lo mismo, velocidad igual a aceleración por tiempo, o v igual a 2 por el tiempo. Al final, las tres son equivalentes. Como podéis ver, tengo un crecimiento constante, esa pendiente que, si recordáis, veíamos en los vídeos anteriores, esa pendiente que se me determina, que en este caso es la aceleración, que será constante. ¿Ok?
Podríamos determinar también la gráfica de la posición, pero en este caso nos va a quedar una expresión un poquito más complicada, porque tendríamos que introducir funciones cuadráticas, funciones de segundo grado, y por el momento no vamos a trabajar con ellas. Según vayamos profundizando más en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, iremos viendo cómo podemos determinar las condiciones de la posición de nuestro cuerpo, pero por el momento simplemente vamos a trabajar con esto. Entonces, gráficas muy similares con respecto a las que teníamos con el movimiento rectilíneo uniforme, pero mucho cuidado porque las magnitudes que representamos son distintas. Antes teníamos velocidad constante, ahora tenemos aceleración constante. Muy importante, ese movimiento en línea recta, que no se separa de ninguna manera y que no se va de la línea de ninguna manera, y vamos aumentando progresivamente la velocidad vamos aumentando constantemente la velocidad. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.